Mañana miércoles, después de las 10, se va a realizar la audiencia pública para debatir sobre el pedido de ASA que se hizo en el mes de diciembre y básicamente tiene que ver con una suba de la tarifa del 60% planteado en 2 tramos. Iban a ser 2 audiencias, una en Santa Fe, la otra en Rosario, pero ahora hubo un recálculo y se unificaron. Estamos en las horas previas a que ocurra eso, así que nos vamos a comunicar telefónicamente con la gente de ASA. Estamos en comunicación con Guillermo Lanfranco, gerente de Relaciones Institucionales. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Contanos, por favor, en principio, ¿a qué se debe esta unificación o este recálculo? Bueno, básicamente lo que vamos a exponer nosotros mañana es la necesidad de actualizar los valores tarifarios de aguas santafesinas, que a lo largo prácticamente de los últimos 3 años han sufrido un deterioro importante, y eso se refleja en la cantidad de dinero que actualmente el Estado provincial debe aportar para prestar el servicio, subsidiando no a la empresa, sino subsidiando la factura que paga cada usuario. Históricamente el Estado provincial, desde que se creó la empresa en el año 2006, aportaba un 30% aproximadamente del total de los gastos que necesita Aguas Santafesinas para funcionar, es decir, para pagar los químicos, para pagar la energía que mueve las bombas, para comprar esas bombas necesarias para prestar el servicio, para sostener todo el personal que requiere la prestación del servicio de 2 millones de santafesinos y santafesinas. Y últimamente ese subsidio en los últimos 3 años se ha elevado prácticamente a la mitad de los gastos que tenemos nosotros para operar el servicio. La idea nuestra con esta propuesta es retomar en algún sentido, en lo posible, ese nivel de subsidio para que en definitiva el aporte que hacen los usuarios por el servicio que reciben, porque en definitiva el usuario recibe un servicio todos los días de agua potable y cloaca, en su mayoría, que tiene agua potable y cloacas. Obviamente hay muchos que tienen solamente agua, pero la mayoría tiene agua y cloacas. Para que esa factura cubra lo más posible el costo del servicio dentro de valores que consideramos nosotros siguen siendo absolutamente razonables. O sea, nosotros estamos planteando con este incremento que para el 75% de los 700.000 usuarios residenciales que tienen agua y cloaca, el costo de la factura va a ser de 800 pesos por mes. O sea, una vez aplicado la propuesta nuestra, en caso de ser aprobada, obviamente, o sea, consideramos que el valor de la tarifa sigue siendo razonable y permitiría hacer más sostenible este servicio, que bueno, que cada vez se enfrenta más desafíos, ¿no? Guillermo, ¿cómo llegan ustedes a ese cálculo? Porque entiendo que ya en diciembre ya pedían un 60%, ¿no?, del incremento, que en teoría se podría implementar en 2 tramos, del 40 y del 60. ¿Cómo llegan al cálculo y a partir de cuándo comenzaría, digamos, el aumento? Este cálculo se hace en función de los costos objetivos que nosotros detectamos en variaciones a lo largo de 2021 y lo que posiblemente se produzca en el 2022. A ver, todos sabemos la inflación de nuestro país, que ronda el 50% más o menos en un año, lo que fue el año pasado. Bueno, hay variables nuestras que están por encima de esos valores. Si nosotros miramos, por ejemplo, el costo de algunos elementos como son insumos esenciales, cañerías, piezas, otros elementos, la variación en algunos casos ha sido superior al de la inflación en sí misma. También tenemos costos dolarizados, o sea que acompañan el crecimiento o la variación que sufre el tipo de cambio. Lo que nosotros proponemos es que el primer tramo sea de un 40% y se aplique en el primer bimestre posterior a que se apruebe, llegado el caso, esta modificación tarifaria. El otro 20% sería en el bimestre siguiente. De acuerdo a los tiempos que estamos manejando, nosotros estimamos que el primer incremento se aplicará en el segundo bimestre y el segundo en el tercer bimestre. Eso depende de los tiempos que tengamos nosotros para emitir básicamente toda la factura correspondiente a estas variaciones, ¿no? Claro, a ver, entonces, si se autoriza, el 75% de los usuarios ya debería pagar por bimestre unos 1.600 pesos de consumo promedio. ¿Y si no se autoriza? Si no se autoriza, seguiremos con esta situación y el subsidio que la provincia aporta a la empresa se va a incrementar. Supongamos que no se modifica la tarifa, a lo largo del 2022 la provincia debería aportar prácticamente un 70% de los gastos, tendría que hacerse cargo la provincia de la operación del servicio. Recordemos, por
un servicio que nosotros prestamos. O sea, el agua no es un impuesto, como a veces se piensa, sino que es el pago por un servicio que uno recibe, como pueden ser otros servicios, la energía, el gas, servicios de comunicación. Es decir, nosotros brindamos un servicio y la contraprestación del usuario es el pago de ese servicio. Hoy esa factura individual está fuertemente subsidiada. Nosotros lo que proponemos es reducir en lo posible ese subsidio para recuperar el nivel histórico que tenía nuestra tarifa. Claro. ¿Cómo está planteada la audiencia de mañana, Guillermo? Que entiendo comienza cerca de las 10 y que se puede seguir también la transmisión en vivo, ¿no? Sí, el ente regulador, que bueno, si alguien quiere consultarle, el ente regulador tiene un sitio que es enres.gov.ar, ya tiene una modalidad establecida, a la cual nosotros obviamente adherimos. Hay una primera exposición a cargo nuestra de la empresa. Después hay distintos expositores que se fueron inscribiendo en los días previos y bueno, después toda esa información el ente regulador la procesa y establece, la incorpora a las conclusiones que a su vez el ente saca en función de la información que nosotros aportamos sobre el servicio para definir en definitiva cuál va a ser la modificación, que es una decisión, recordemos, no del ente regulador, sino del Estado provincial. O sea, el ente en este caso es un organismo que abre la opinión a los usuarios, a las organizaciones sociales, a las entidades, elabora una conclusión y esa conclusión la eleva después al Ejecutivo Provincial. Claro, porque no es vinculante la decisión. Lo que nos llama un poco la atención en este caso, no sé, corregime, tal vez nos estamos equivocando y no está bien la apreciación, pero pocos expositores, pocas personas que se han inscrito para poder participar. No digo como oyentes, sino como oradores, ¿no? Creo que no son más de 15, ¿puede ser? Tengo entendido que sí, no tengo la información última que ha generado el ente regulador, pero creo que sí, que son alrededor de 15. Creo, bueno, que tiene que ver lamentablemente con la modalidad que no puede ser presencial. Claro. De hecho, nosotros tenemos hoy al propio presidente de la empresa con COVID, por ejemplo. Así que bueno, esa situación sin duda yo creo que ha influido, pero bueno, yo creo que toda opinión es valorable y debe considerarse, ¿no? Guillermo, dejemos por un rato las tarifas, esperando un poco, quedando al aguardo de lo que ocurra mañana. ¿Cómo están trabajando ustedes que prestan servicio en 15 localidades en el territorio santafesino con esta situación de bajante que arrastramos hace prácticamente 2 años? Sí, bueno, es sin duda un hecho extraordinario. Nunca se esperaba que tuviera esta extensión a lo largo del tiempo. Va a ser 2 años y medio prácticamente que estamos con esta bajante y a niveles que realmente son increíbles. O sea, uno ve, bueno, las imágenes que ustedes mismos reproducen de las lagunas, de los cursos de agua. Es increíble, parece en algunos casos un desierto y bueno, en el caso nuestro esto afecta la capacidad de captación. Hasta ahora, por suerte, hemos logrado sortear esa dificultad en todas nuestras plantas, principalmente en las más grandes, que son la de Ciudad de Santa Fe y la Ciudad de Rosario, que casualmente son las plantas más antiguas y tienen diseños por ahí que no están adaptados o no tienen la modalidad de captación más conveniente para enfrentar estas situaciones, pero donde es posible hemos agregado bombas. Hemos modificado el lugar de esas bombas y por el momento estamos capeando esta dificultad importante. Esto no quiere decir que en algún momento tengamos alguna dificultad, no ausencia de servicio, pero sí puede haber una reducción en la capacidad de captación, que eso se traduzca a lo mejor en menor producción y menores presiones. Por el momento eso no ha pasado, pero siempre es una amenaza que está latente. Bueno, vos decías recién que Santa Fe y Rosario son las ciudades, por un lado, más grandes y las que tienen también las plantas más antiguas. ¿Puede ser que sean esas las más complicadas o hay otras localidades en esa situación? No, sin duda por la capacidad y la posibilidad de enfrentar la situación con más esfuerzo, sin duda son Santa Fe y Rosario, primero por la cantidad de agua que necesitan. Estamos hablando de millones y millones de litros de agua por día que hay que captar, que hay que elevar cada vez de niveles más bajos y bueno, eso implica un esfuerzo importante para las bombas que instalamos, para las que sumamos, también una congestión importante en lo que es el trabajo nuestro, de nuestros operarios, de los contratistas. El año pasado se gastaron más de 500 millones de pesos en infraestructura extra para estas plantas, implica un nivel de gasto muy importante de energía porque hay que trabajar con más cantidad de bombas. Es decir, sin dudas en Rosario y Santa Fe el desafío es mayor. Hasta ahora no hemos tenido dificultades, pero
y también tiene que ver con el esfuerzo que le estamos pidiendo siempre a nuestros usuarios de hacer un uso solidario, razonable del agua, porque nosotros podemos producir hasta un punto, más de eso no podemos producir, y de ahí en más depende de la demanda, que la misma sea razonable, ¿no? Sí, nos sumamos a eso, uso responsable y solidario para no poner en peligro aún más, digamos, el servicio que es tan necesario. Bueno, nos quedamos a la espera de lo que ocurra mañana en la audiencia. Guillermo Lanfranco de ASA, muchísimas gracias por este contacto y que estés muy bien, que pases muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.